Normalmente consideramos que tener un buen día es, bueno, pues como una especie de lotería meteorológica, ¿verdad? Claro, como si dependiera del universo. Exacto. La tendencia general es despertarse, mirar por la ventana, abrir el correo electrónico y dejar que el caos de la oficina decida nuestro estado de ánimo. O sea, existe como una resignación colectiva que un buen día simplemente ocurre por azar. Una coincidencia cósmica total. Eso es. Y no el resultado de una construcción deliberada. Yo estoy convencida de que es una posición increíblemente vulnerable. Es que convierte a cualquier persona en un mero pasajero de su propia vida. A ver, al delegar la responsabilidad de la satisfacción diaria a factores externos, yo que sé, como el tráfico, la actitud de un cliente o las noticias de la mañana, pues el individuo se queda sin defensas. Totalmente. La calidad de la existencia pasa a depender de elementos sobre los que francamente no existe la más mínima influencia. Y precisamente por eso la inmersión profunda de hoy es tan relevante. Tenemos sobre la mesa un compendio de textos fascinante bajo una premisa que es, la verdad, muy audaz. Sí, la idea de que un buen día tiene una arquitectura. Eso es. Y las fuentes que manejamos hoy cruzan fronteras de una manera brutal. Hay filosofía estoica clásica, apuntes de estrategia empresarial, proverbios tradicionales e incluso manuales de innovación de Silicon Valley. Vivimos en una época de sobrecarga absoluta de información y de una presión constante por optimizar cada segundo. Una barbaridad, ¿sí? Así que el objetivo de hoy, para quien nos escucha, es extraer de esta mezcla tan ecléctica un atajo intelectual, un sistema práctico y sólido para construir resiliencia. Vale, vamos a desgranar esto, porque toda arquitectura, cualquier edificio que pretendamos que resista una tormenta, pues necesita unos cimientos inamovibles. Efectivamente. Y la base conceptual de todos estos textos arranca con un principio muy severo, sobre lo que denominan el control interno. El famoso control interno. Claro, es la frontera invisible entre el yo y el mundo. Lo fascinante aquí es cómo una de las fuentes ilustra este límite filosófico utilizando algo tan mundano, pero a la vez tan psicológicamente complejo como es pedir perdón. Fíjate. El texto rescata una fórmula del pensador Kevin Kelly, que define la disculpa perfecta en solo 3 características. Dice que debe ser rápida, específica y sincera. A ver, a simple vista suena a un consejo básico de relaciones públicas para gestionar una crisis corporativa, ¿no? Pero llama muchísimo la atención por lo que falta en esa instrucción. Ya lo que se deja fuera. Claro, o sea, no hay ninguna mención a suplicar, no se habla de asegurar el perdón o de arrastrarse hasta que la otra persona muestre clemencia. Exacto. Y lo que revela esa omisión es precisamente el núcleo de la filosofía estoica aplicada al siglo XXI. Kelly diseña esta regla eliminando deliberadamente la reacción del receptor. ¡Wow! Porque en la psicología humana, pedir perdón suele estar muy ligado a la recompensa emocional de ser perdonado. Buscamos absolución. Claro, que nos digan que no pasa nada. Eso es. Pero el estoicismo exige amputar esa expectativa. La preparación de la disculpa, la claridad al reconocer el error específico y la sinceridad al pronunciarla caen estrictamente bajo la jurisdicción de quien la emite. Ya, es nuestra parte del trabajo. Exacto. Sin embargo, ¿cómo la otra persona procesa esa información? Si decide albergar rencor o aceptar las disculpas, pues pertenece a un universo externo sobre el cual no hay gobierno posible. O sea, imaginemos la línea de tiros libres en un partido de baloncesto. Buen ejemplo. Un jugador profesional se coloca en la marca con el estadio lleno. En ese instante, el jugador tiene un control absoluto sobre su propio cuerpo. Domina la flexión exacta de sus rodillas, la presión de las yemas de los dedos sobre el balón, la respiración profunda, el golpe de muñeca. Su jurisdicción. Exacto. Esa es la ejecución. Su disculpa, pero en el milisegundo exacto en que la pelota abandona sus manos, la física toma el relevo. Es imposible controlar si en ese pabellón hay una corriente de aire frío, si un espectador grita para distraer o si la pelota golpea el aro con un ángulo extraño y sale rebotada. Es una separación impecable de los factores. Porque si el jugador basa su estabilidad emocional en que la pelota entre por la red, vivirá en un estado de ansiedad perpetua. Y el texto conecta maravillosamente esta idea con Jonathan Lockwood Huey y su concepto del observador apasionado. El observador apasionado, sí. Huey argumenta que el sufrimiento humano evitable nace casi en su totalidad de fusionar el evento físico con la respuesta emocional. Entender esa fractura entre el evento y la emoción, la verdad es que cambia por completo la perspectiva. Pensemos en un atasco, en la autopista, que a todos nos ha pasado. Uy, sí, a diario.
De metal y combustión en un espacio reducido. Eso es el evento físico. La furia, el golpear el volante y la taquicardia son la emoción inyectada por quien conduce. Totalmente. Y Huai propone observar el atasco con atención, pero sin permitir que colonice el estado de ánimo. Claro. Ahora bien, si ya tenemos dominada la postura en esa línea de tiros libres, si hemos blindado ese control interno, la pregunta inmediata es cómo avanzar en un entorno que rara vez es amigable, porque quedarse quieto no es una opción. No, desde luego que no. Y ese interrogante nos obliga a explorar cómo construimos resistencia para movernos por el mundo. Aquí las fuentes introducen una disonancia tremenda respecto a los valores modernos, a través del autor Seth Godin. Cuéntame más. Pues él establece una comparativa entre dos modelos de avance, un coche de Fórmula 1 y una tortuga. Vale. El Fórmula 1 representa el pináculo de la ingeniería humana. Es una máquina diseñada para aprovechar el apalancamiento al máximo, operando bajo la suposición de que el asfalto será un espejo perfecto y el clima será el ideal. Pero a ver, toda nuestra cultura laboral e incluso social rinde culto absoluto al Fórmula 1. Completamente. Vivimos en la era de los unicornios financieros, de los pelotazos en redes sociales, de buscar el crecimiento exponencial y explosivo a cualquier precio. La cultura aplaude a quien va a 300 kilómetros por hora. ¿De verdad estos textos sugieren que la estrategia ganadora es ser una tortuga? Suena un poco a una apología del conformismo en un mundo hipercompetitivo, ¿no? Choca contra la ortodoxia moderna, sin duda. Pero la vulnerabilidad del Fórmula 1 reside precisamente en su especialización extrema. Un milímetro de desvío, una pequeña piedra en la pista o un chaparrón repentino y la aerodinámica se convierte en una trampa mortal. El coche se hace pedazos. Ya, se desintegra. Claro. Está hiperoptimizado, pero es profundamente frágil frente a la varianza. La tortuga, por el contrario, representa la durabilidad antifrágil. Su caparazón absorbe la varianza del entorno. Es más robusta. Mucho más. Y para validar que esto no es una fantasía de filósofos alejados de la realidad, los documentos citan a Steve Blank, que es una de las figuras más veneradas en la creación de startups tecnológicas en Silicon Valley. Alguien que, irónicamente, se dedica a acelerar empresas en el ecosistema más rápido del planeta. Exacto. Y sin embargo, la conclusión de Blank, tras décadas observando empresas surgir y hundirse, es que el capital masivo levantado en un mes o el ruido mediático inicial son irrelevantes. ¡Wow! La única métrica de supervivencia real es la retención. Es el hecho de que un usuario vuelva a utilizar el producto al día siguiente y al otro. Blank define esta atracción continua como una forma de amor correspondido a nivel de mercado. ¡Qué bonito concepto! Es una relación de confianza. Y las relaciones profundas por pura mecánica psicológica no pueden forjarse a velocidad de Fórmula 1. Requieren la constancia paciente y pesada de la tortuga. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque una tortuga avanzando lentamente por un ecosistema hostil va a encontrarse inevitablemente con depredadores. Claro. En nuestro caso, depredadores corporativos o sociales. Gente tóxica, manipuladores, individuos que prosperan creando caos. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta activamente frenar ese avance sosegado? Ese es el terreno del estratega Robert Greene, que aparece en el texto con un análisis clínico de estas personalidades conflictivas. Quienes buscan abrumar a otros operan mediante la saturación de la mente ajena. Su táctica principal es inyectar urgencia. ¿Meter prisa? Eso es. Elevar el volumen de la confrontación y exigir respuestas viscerales. Buscan que sus víctimas actúen por puro reflejo defensivo, forzando un error. Claro, la reacción humana natural ante una agresión es, lógicamente, levantar un escudo o devolver el golpe. Es como la ley de Newton aplicada a la psicología. A toda acción le corresponde una reacción igual y opuesta. Sí, es lo que pide el cuerpo. Pero Greene rompe esa lógica afirmando que la herramienta táctica superior no es la contraagresión, es la quietud absoluta. Y el mecanismo psicológico de la quietud es devastador para un manipulador. Estas personalidades dependen de las neuronas espejo. Necesitan ver el reflejo de su propia agresividad en el miedo o la ira del otro para validar su poder. ¿Necesitan combustible? Eso es. Cuando alguien se planta con una quietud genuina, sin devolver ningún tipo de dato emocional, se crea un vacío. El agresor se queda sin oxígeno narrativo. ¡Qué buena imagen! Y su propia ansiedad por el control se vuelve hacia adentro, provocando que empiece a sobreactuar, a perder los nervios y a cometer errores flagrantes de cálculo. O sea,
Al vaciar la interacción de reacciones predecibles, la persona serena se vuelve ilegible. Es imposible manipular aquello que no se puede leer. Exactamente. Integrando esta idea de Green con la analogía del Fórmula 1 y la tortuga, el documento arroja una imagen visual potentísima. Si la vida moderna es una carrera llena de baches que destrozan a los que van demasiado rápido intentando avasallar, pues la clave táctica es convertirse uno mismo en el bache. ¿Qué pasada así? Ser esa presencia sólida, densa e inamovible contra la cual el agresor choca y se desarma por su propia inercia. Es una reestructuración completa de la resiliencia. No es soportar los golpes estoicamente, es hacer que el acto mismo de golpear sea perjudicial para el agresor. Brutal. Ahora bien, tener una coraza gruesa y saber desactivar ataques mediante la quietud plantea un nuevo problema. Todo esto es estático. Claro. Ser invulnerable a las críticas o a la presión no proporciona una dirección hacia la cual caminar. Esa es la siguiente capa conceptual de los textos, el propósito. ¿Hacia dónde camina esta tortuga blindada para que el día realmente valga la pena? Pues la dirección la define un concepto de propósito muy alejado de la mística del destino predeterminado. La investigadora Angela Duckworth lo destila hasta su esencia más cruda. Propósito es, sencillamente, la convicción profunda de que el esfuerzo propio importa y beneficia a otras personas. Tiene mucho sentido. Y esta idea hace eco de una sabiduría mucho más antigua que las fuentes rescatan mediante un proverbio de la tradición Salis, un pueblo nativo norteamericano, que afirma que cada entidad sobre la Tierra alberga una misión específica. Un encaje perfecto en el ecosistema, vamos. Eso es. Y el filósofo Ralph Waldo Emerson complementa esa visión ancestral de una manera muy pragmática. Argumenta que la única identidad a la que alguien está verdaderamente destinado es aquella que se decide forjar día a día. O sea, no hay un guión escrito en las estrellas esperando a ser descubierto. Hay una serie de decisiones diarias orientadas hacia una contribución útil. Y justo en este punto de aparente claridad, el documento hace una maniobra brillante introduciendo una advertencia crítica a través de Gandhi. A ver. El propósito, si no se vigila, tiene un riesgo inherente de corrupción. Gandhi advertía que el mundo es suficientemente rico para satisfacer las necesidades de todos, pero absolutamente insuficiente para saciar la avaricia de uno solo. Y esa avaricia no siempre es material. Claro. Existe una avaricia de validación. La trampa del ego disfrazado de cruzada moral o profesional. Es muy fácil comenzar con la intención genuina de aportar valor y acabar obsesionado con los me gusta, el aplauso del sector, los premios o el reconocimiento público. Te pierdes por el camino. Sí, la misión se convierte en un vehículo para la vanidad. Totalmente. La mecánica para evitar esa trampa es sutil. Cuando el propósito es genuino, el deseo de acumular aplausos no se reprime por la fuerza, simplemente se silencia por inanición. ¡Qué interesante! La necesidad de reconocimiento constante se desvanece porque el proceso de hacer el trabajo, de resolver el problema y ayudar, se vuelve intelectual y emocionalmente infinitamente más estimulante que cualquier elogio externo. La validación se convierte en ruido de fondo. Estar inmerso en una labor con tanto significado genera una convicción férrea. Pero claro, las convicciones férreas tienen la mala costumbre de chocar violentamente contra las convicciones de los demás. Quien camina con un propósito claro, inevitablemente se topará con individuos que no comparten esa visión o que mantienen posturas perjudiciales. Que es inevitable, sí. Si la idea es no reaccionar con agresión, ¿cómo se comunica una verdad profunda sin provocar un incendio forestal? Es uno de los dilemas clásicos de la condición humana, desde luego. Y la respuesta llega de la mano del novelista ruso Leo Tolstoy. Su comprensión de la naturaleza conflictiva del ser humano era asombrosa. Era un genio. Tolstoy advertía que iniciar una confrontación frontal es el equivalente a dinamitar una presa de contención. Una vez que la masa de agua turbia y violenta comienza a brotar, ya no hay razonamiento que pueda detenerla. Ya es tarde. Sí. Su regla de oro para entregar verdades incómodas se resume en usar palabras muy suaves y mantener un corazón duro. Es una formulación poética que la verdad esconde una física de la comunicación magistral. Pensemos en la verdad que se quiere transmitir como un objeto físico. Es un yunque inmensamente pesado, porque contiene hechos innegables, pero está completamente recubierto de cristal de Murano. Frágil al extremo. Fragilísimo, exacto. Tolstoy señala que la forma de entrega es, estructuralmente, tan vital como el contenido. Si alguien tiene toda la razón del mundo, pero decide lanzar ese pesado yunque de cristal directo a la cara de su interlocutor desde 1 metro de distancia,
pues es evidente lo que va a ocurrir. Se va a cubrir. Claro, el instinto básico del otro será alzar las manos para protegerse la cara. No va a intentar recoger el objeto, va a defenderse. Y en el impacto, el cristal se hace añicos. La verdad se pierde entre los cristales rotos de la agresión y el ego herido. Una ilustración perfecta de por qué fracasan tantos debates racionales. La rigurosidad de los datos no sirve de nada si se activan las defensas primarias del interlocutor. Entregar la verdad requiere lo que Tolstoy entendía como amor, que no es un afecto sensiblero, sino un respeto táctico y genuino por la dignidad de la otra persona. Incluso cuando están equivocados. Incluso cuando sus ideas resultan dañinas, sí. Curiosamente, esto nos devuelve a la disculpa estoica de Kevin Kelly. La elegancia y el respeto en la forma son la garantía de que el fondo del mensaje llegue intacto al otro lado. Llegados a este punto de la arquitectura, tenemos unos pilares envidiables. Un control férreo sobre las reacciones internas, una resiliencia diseñada para avanzar lento y absorber golpes, herramientas tácticas para desactivar manipuladores mediante la quietud y una metodología literaria para debatir sin destruir. La maquinaria parece completa. La maquinaria parece completa, sí, pero toda maquinaria requiere un combustible específico. ¿Qué energía mueve este sistema sin terminar quemando al usuario? Aquí es donde el documento suelta una bomba conceptual, escondida en los textos originales como una cita en español que desafía diametralmente todo el paradigma occidental del éxito. Sí, una frase que a primera vista parece casi un oxímoron en el mundo corporativo actual, que dice libre de pasión, lleno de amor. Tela. Esa premisa es una afrenta directa a nuestra narrativa moderna. Si analizamos cualquier discurso motivacional, el mandato universal es tener pasión. Pasión para todo. Para todo. Se exige trabajar con pasión, liderar con pasión, vivir apasionadamente. Asumimos como una verdad irrefutable que el interés profundo por algo requiere una entrega volcánica casi febril. ¿Por qué las fuentes rechazan este motor? Pues si conectamos esto con el panorama general de la filosofía clásica, la disonancia se explica a través de la etimología pura. En el mundo antiguo, la raíz latina de la palabra pasión es patior, que se traduce literalmente como sufrir, padecer o soportar pasivamente. Fíjate, de ahí viene paciente, ¿no? Exacto. Deriva la palabra paciente en el ámbito médico. En el marco mental estoico, estar lleno de pasión no es una virtud energética, es una debilidad terrible. Significa ser un sujeto pasivo al que le ocurren los eventos emocionales, alguien que va dando tumbos entre la euforia extrema y la desesperación más oscura. La pasión es volatilidad. Bajo esa lente, declararse libre de pasión deja de sonar como una invitación a ser un autómata gris y sin alma, para convertirse en la máxima aspiración de libertad. Totalmente. Implica dejar de ser un corcho flotando a la deriva en un mar de emociones ajenas. Exige clavar un ancla y operar desde un centro de gravedad estable. Y ahí engancha la segunda mitad de la instrucción, lo de lleno de amor. Que suena muy distinto ahora. Si la pasión es un incendio forestal incontrolable que arrasa la montaña, dejando solo cenizas al amanecer, el amor del que hablan estos textos es el fuego contenido en la chimenea de piedra de una cabaña. Es una fuente de calor estable, predecible, que calienta el hogar durante todo el invierno sin amenazar con quemar las paredes. Qué buena metáfora. Y para mantener esa lumbre estable, es necesario seleccionar con muchísimo cuidado qué tipo de leña se arroja al fuego. Ahí entra la visión práctica de William Osler, un pionero histórico de la medicina moderna. ¿Qué decía Osler? Osler recomendaba una higiene mental draconiana, que consiste en cerrar puertas de hierro herméticas sobre el pasado. La instrucción es bloquear drásticamente cualquier recuerdo, fracaso o resentimiento de ayer. Madre mía, qué difícil. Dificilísimo, permitiendo el paso única y exclusivamente a aquellas lecciones que sean estrictamente funcionales para afrontar los desafíos del mañana. A ver, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de aplicación real? Es el momento de ser honestos ante el volumen de información. Tenemos los fundamentos estoicos sobre la línea de tiros libres, la teoría de resiliencia aerodinámica frente al progreso pesado de las startups, la psicología del silencio ante los ataques tóxicos, la entrega cuidadosa de la verdad y una completa reprogramación lingüística sobre la diferencia entre pasión volátil y calor constante. Es mucha tela, sí. Es una barbaridad. O sea, la idea de despertar mañana por la mañana, intentando implementar conscientemente toda esta gigantesca estructura filosófica y táctica, es el camino más rápido hacia la parálisis por análisis.
Suena como intentar construir una catedral gótica en un fin de semana. Bueno, el rigor de los autores demuestra ser consciente de esa misma saturación. Ningún sistema filosófico sobrevive a la fricción de lo cotidiano si exige perfección inmediata. Menos mal. Por ello, en el estrato más profundo de toda esta compleja arquitectura intelectual, yace una instrucción operativa extraordinariamente humilde. No exige transformar la identidad personal ni firmar compromisos a 5 años vista. La directriz que sostiene todo el peso se reduce a una secuencia binaria. ¿Cuál es? Ten un buen día. Repite. Ostras. Esa sencillez encierra una radicalidad tremenda. Ten un buen día. Repite. Al desterrar la obligación de proyectar el éxito hacia un futuro lejano e incierto, se libera una cantidad ingente de ancho de banda cognitivo. Muchísimo. Toda esa electricidad nerviosa que el ser humano desperdicia normalmente conduciendo un Fórmula 1 mental, intentando adivinar y controlar las reacciones ajenas o alimentando las hogueras del ego, queda repentinamente disponible. Al centrarse exclusivamente en aplicar esta arquitectura durante las próximas 16 horas, el miedo pierde su agarre y la energía se redirige puramente hacia el propósito elegido. Es el triunfo absoluto de la estrategia de la tortuga. Al concentrar todo el talento organizativo en asegurar la integridad de un solo ciclo diario y confiar en el poder del interés compuesto emocional, la consecuencia inevitable a largo plazo es una vida excepcionalmente construida. Una síntesis asombrosa, de verdad. Hemos partido desde la raíz de nuestra propia jurisdicción mental, entendiendo que el control real comienza asumiendo las consecuencias de nuestras acciones, como esa disculpa bien formulada, sin hipotecarnos al veredicto ajeno. Exacto. Hemos descubierto por qué la tortuga sobrevive a las tormentas que destrozan al Fórmula 1. Hemos aprendido a privar de oxígeno a quienes buscan el conflicto, convirtiéndonos en el bache del camino. Y hemos visto cómo entregar convicciones sólidas envueltas en la suavidad necesaria para que sean aceptadas. Todo encaja. Y todo ello propulsado no por una pasión tormentosa que desgasta, sino por un fuego interno incombustible y paciente, enfocado en dominar, sencillamente, el día que tenemos delante. Eso es. Sin embargo, para cerrar, hay una reflexión que subyace a todos estos textos, ideal para seguir rumiando en solitario. Estas fuentes dibujan unos planos magistrales para edificar un día resiliente y pleno. Pero la condición humana es inherentemente impredecible. Totalmente. Y el caos exterior a veces toma forma de huracán. Resulta fascinante preguntarse lo siguiente. Cuando ese andamiaje exquisito colapsa ineludiblemente bajo una tragedia o un fracaso abrumador, ¿no debería una arquitectura verdaderamente superior incluir también un protocolo de demolición controlada? Interesante. Si aceptamos que habrá días genuinamente oscuros que superen cualquier barrera estoica, la frontera definitiva del aprendizaje quizás sea descubrir cómo derrumbarse con gracia, permitiendo que las piezas caigan de tal forma que mañana, cuando haya que repetir el proceso, los cimientos sigan ahí esperando para reconstruir el fuego. Para pensar, desde luego. Pues sí. Confiamos en que esta inversión haya aportado perspectiva, claridad y herramientas palpables frente a la sobrecarga del día a día. El control interno siempre empieza en la propia postura. Hasta la próxima oportunidad de seguir descubriendo.